bendiga, querido pueblo. Les saluda su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar la segunda carta de Timoteo, una epístola pastoral o carta pastoral. Epístola porque sigue siendo pequeña, un poco más pequeña que la carta anterior que el apóstol Pablo le escribió a su amado discípulo, a su amado hijo llamado Timoteo. Entonces hoy vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así su palabra, el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué significaba el apostolado para Pablo? Realmente lo hablamos en prédicas anteriores, pero vamos a recordar un poquito. En primer lugar, su apostolado era un honor. No un honor con orgullo, sino realmente un honor decir yo soy un apóstol de Jesucristo, porque estamos honrando al que merece, estamos sirviendo al que merece. Entonces, su apostolado era un honor. Fue elegido, como dice su palabra, por la voluntad de Dios. Y eso para él realmente era un honor. Me gusta una versión bastante antigua que dice: esta carta es una carta de Pablo, que fue hecho apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y cuyo apostolado fue diseñado para dar a conocer a todos los hombres la promesa de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús, o en Jesucristo. En segundo lugar, su apostolado era una responsabilidad. Y esto para que nosotros realmente reflexionemos y pensemos cómo estamos tomando a cargo la responsabilidad, cual sea que el Señor nos ha delegado. Cualquiera sea la responsabilidad que el Señor nos ha delegado en la vida, en la posición como hijos de Dios, en la iglesia, en el ministerio, en la calle, en el trabajo, en el lado donde el Señor nos haya posicionado. Su apostolado era una responsabilidad. Dios lo escogió porque quería hacer algo con él y por él. Y así es que Dios es tan hermoso que Él, cuando nos va a delegar una responsabilidad, va a trabajar primero con nosotros, porque quiere hacer primero en nosotros algo para luego nosotros podamos hacer algo con nuestro prójimo. Quería hacerle el instrumento para que diera a conocer a todos los hombres la promesa de Dios de la vida eterna en Jesucristo, como realmente lo dice el versículo 1, que lo acabamos de leer. Dice que fue diseñado para dar a conocer a todos los hombres la promesa de Dios de la vida eterna en Jesucristo. En tercer lugar, su apostolado era un privilegio. Pablo entendía que su deber era llevar a otros la promesa de Dios. Para Pablo, el cristianismo no era la amenaza quizás de la condenación, sino era la buena noticia de la salvación. A veces nos hacemos un esquema en la mente con respecto al apóstol Pablo y pensamos cosas porque nos recordamos el pasado de él y creemos que él seguía con esa actitud y con ese carácter impulsivo, agresivo, iracundo, de odio. Pero realmente cuando Dios cambia a las personas, y es lo que vamos a ir viendo en este mensaje, realmente nos transforma en nuevas criaturas. La dinámica de su evangelio era el amor y no el temor. La gente estaba atemorizada con él realmente por su pasado, como decimos, pero la dinámica de su evangelio era predicar del amor de Jesucristo. Vemos que cuando hablaba a Timoteo, él se expresa de una forma cariñosa. Él allí en el versículo 2 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando podemos decir a alguien amado hijo, es porque realmente era un corazón lleno de amor. Pablo tenía un corazón lleno del amor de Jesucristo. Había conocido el amor de Jesucristo y podía realmente transmitirlo. Por eso es tan importante primero conocer el amor de Jesucristo para poder hablar de Él y para poder relacionarnos con las personas y poder amarlas de esa manera cariñosa, como sincera, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo a su amado Timoteo. Timoteo era realmente su hijo en la fe. Los padres le dieron la vida física a Timoteo,
pero Pablo era el que le transmitió la vida eterna, el que lo formó realmente en el evangelio de la salvación, en el evangelio de la vida eterna, ese evangelio que nos da vida eterna a todos aquellos que creemos en él. Ahora, el propósito de Pablo al escribir esta carta es inspirar y fortalecer a Timoteo para su tarea en Éfeso. Realmente Pablo amaba mucho a Timoteo y lo quería dejar fuerte, lo quería fortalecer porque sabía a todo lo que se debía enfrentar Timoteo. Entonces sabemos que Timoteo era joven y que tenía la dura tarea de batallar contra las herejías y las contaminaciones que iban a amenazar a la iglesia, que desde ya la estaban ensuciando a la iglesia porque ya estaban infiltrados esos falsos maestros, como venimos hablando carta a carta del apóstol Pablo, como estos falsos maestros estaban influenciando desde afuera o desde adentro. De cualquier forma, estaban influenciando con sus malas doctrinas, sus malas enseñanzas, sus malas conductas. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo ciertas cosas. En primer lugar, le recuerda su confianza en él. Leamos los versículos siguientes. Sigue diciendo Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y allí está el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, le recuerda su confianza en él, y qué hermoso es sentir que alguien cree en nosotros, hermanos. A veces cuando estamos en un ministerio, es importante sentir que las personas confían en nosotros, sean pastores, sean evangelistas, sean maestros de la palabra, sean profetas, sean de los milagros, de la sanidad, sea de lo que sea, diáconos, presbíteros, obispo, anciano, como se les llamaran. Es importante que alguien ponga su confianza en nosotros y crea que lo vamos a poder realizar al ministerio. En segundo lugar, también allí el versículo 5, vemos cómo él le recuerda el caminar en la fe de su familia. ¿Era importante recordarle eso a Timoteo? Claro que sí, hermanos. Timoteo había recibido realmente una muy buena herencia, la cual no debía mancharla. ¿Cuántos hijos de pastores están manchando esa herencia bendita? ¿Cuántos nietos, podemos decir así, están manchando las herencias de sus abuelos que han sido misioneros en un tiempo, que han sido evangelistas, que hicieron campañas importantes, que se preocuparon por enseñar la sana doctrina, que se preocuparon por enseñar el tema de la santidad, que también la vamos a tratar, y sin embargo ellos comienzan un camino totalmente antagónico, totalmente diferente, distinto, como ennegreciendo, empañando, oscureciendo toda la siembra que hizo su generación pasada. Entonces, tener padres que nos dejaron una buena herencia espiritual es uno de los dones más grandes que uno puede haber recibido. Por eso también es importante no manchar con el deshonor a la familia. Es mucho más importante ese legado que nos han dejado nuestros padres, abuelos, bisabuelos o tíos en algunos casos, hermanos mayores, que nos han dejado ese legado. Es mucho más importante que un don que quizás el Espíritu Santo en su misericordia nos regala y nos da. Porque ese legado que nos ha sido dejado le ha costado un precio muy duro, muy difícil, de muchas lágrimas y muchas veces de enfermedad y hasta de la muerte. De las personas que han pagado un precio muy caro por predicar el Evangelio, por mantenerse en el verdadero Evangelio, por mantenerse en el camino recto, por mantenerse en la senda antigua. Tuvieron que pagar un precio de calumnia, de murmuración, de difamación, de dejarlos solos. Muchas veces los han dejado solos a estos siervos, a estos ministros. Entonces, son un legado que ha costado un precio bien doloroso. Como nosotros decimos, el legado de nuestro Señor Jesucristo ha tenido un legado de su propia vida. Su propia vida ha tenido que ser dejada allí en el Calvario, muerta por amarnos a nosotros, para dejarnos ese evangelio de la gracia salvadora, ese maravilloso evangelio que Pablo se desesperaba por hacerle entender a sus discípulos la importancia de predicar ese verdadero evangelio. Porque
estamos viendo y estamos estudiando que existían muchos evangelios, predicados a su manera. Entonces Pablo se preocupaba por dejarle también a su hijo espiritual un buen legado. Entonces, en tercer lugar, le recuerda que fue separado para una responsabilidad y asimismo el don que le fue dado para ese fin. Leamos el versículo 5 y 6. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Entonces, allí le está recordando que Timoteo fue separado realmente para tener una responsabilidad y que asimismo también le fue otorgado un don para realizar esa responsabilidad. Porque cuando tengamos que hacer un ministerio, seguramente el Señor nos va a equiparar, nos va a preparar, nos va a capacitar, nos va a dotar de talentos, virtudes, dones para que podamos realizarlo y con responsabilidad. En cuarto lugar, el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Les recuerda Pablo a Timoteo las cualidades que deben caracterizar al maestro cristiano, de las que Pablo especifica 4. Vamos a ir analizando una a una dentro de este mismo punto. Vamos a ir analizando el primero, el coraje, que siempre requiere coraje ser cristianos. Siempre predico y digo que ser cristiano es un camino difícil y es para los valientes, realmente como Pablo lo expresaba. Ese coraje viene de la continua conciencia que tenemos de la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos conciencia realmente, hermanos, de que el Espíritu Santo habita en nosotros, seríamos cobardes. Porque ¿quién nos da fortaleza? ¿Quién nos da poder? Es el Santo Espíritu de Dios, es el Santo Espíritu de su Hijo Jesucristo, que no es por nuestras fuerzas, porque las fuerzas humanas en algún momento se debilitan. En algún momento flaqueamos como seres humanos, nada más terrenales, carnales. Pero cuando nosotros sabemos que nuestra esencia es divina, porque habita algo divino dentro nuestro, eso es lo que nos da poder para poder cumplir con la encomienda, cual fuera sea difícil que pudiera ser. Y en este caso no era una tarea, como venimos diciendo, nada fácil, la que debía enfrentar Timoteo. Pablo también les recuerda el poder para poder enfrentar distintas situaciones adversas, poder para mantenerse firme frente a una situación imprevista, situaciones que no la hemos pensado, situaciones que no la hemos imaginado ni la hemos tenido en cuenta, pero que se vienen contra nuestras vidas y nos sorprenden. Pero allí le está diciendo: vas a tener poder para todo ese tipo de situaciones imprevistas, poder para retener la fe frente al dolor del alma y la desilusión que agota tanto, hermanos. Muchas veces el ser humano sí va a caer en desilusión, va a caer en esa agonía del alma, porque somos seres humanos que nos estamos dañando los unos a los otros. ¿Quién no ha dañado al prójimo alguna vez? A veces nosotros nos focalizamos en lo que nos han dañado, lo que nos han hecho a nosotros, pero nosotros también muchas veces tenemos que recordar que hemos hecho daño, ya sea a un hermano en la fe, ya sea a un amigo, a un familiar, a alguien hemos dañado en algún momento de la vida, a veces sin quererlo y a veces queriéndolo. Entonces, tenía que tener ese poder para poder retener la fe, porque ¿cuántos han claudicado en el camino? Cuando se han enfrentado a situaciones tremendas, desilusiones que no se le imaginaban, pensaban que el camino iba a ser maravilloso, que el ministerio iba a ser maravilloso, que manejar los dones y la responsabilidad de un don o de un ministerio iba a ser maravilloso, y en el camino, en el transitar, empezamos a descubrir que no es como pensábamos, como habíamos imaginado. Entonces, mantenerse en la fe sin decaer se requería poder. El cristiano es la persona que puede realmente resistir y tener paciencia. Esas son cosas muy básicas, muy necesarias, bien necesarias para poder resistir todo tipo de situación, resistir la tentación, resistir la humillación, resistir
el alejamiento de personas, muchas veces seres queridos, amigos, muchas veces se quedará en una triste soledad, pero la fe es la que mantiene y la que da poder para seguir avanzando en el camino que tenemos que transitar. Cada uno tiene un camino que transitar. El Señor ya tiene un diseño divino en los cielos, en la eternidad. Vamos a ir analizando todo esto. Es un diseño divino que el Señor ya lo tiene en el cielo y que nosotros tenemos que encontrarlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuál es el diseño divino nuestro para manejarnos en Él, para llenarnos de poder, de autoridad, estar seguros, bien plantados en la tierra, lo que estamos haciendo, que viene de parte de Dios y no algo que nosotros nos impusimos, porque ahí está el problema, que cuando el ser humano se impone a sí mismo una responsabilidad por voluntad humana y no divina, ahí es cuando vienen también los fracasos. Entonces tenemos que saber separar. Si es el diseño divino, voy a tener luchas, sí, voy a tener luchas, pero con el poder del Espíritu Santo voy a poder avanzar, voy a poder seguir. Y si lo estoy haciendo en mi fuerza, seguramente también voy a caer, porque no hay fuerza humana que pueda resistir los embates de este mundo, de esta vida, del enemigo, de todos los demonios que vienen hacia nuestra vida para paralizarnos, para quietarnos, para taparnos la boca, para que no prediquemos el Evangelio de la gracia. Entonces, en tercer lugar, Pablo les recuerda el amor, que en el caso de Timoteo debía amar a los hermanos de la congregación que debía enseñar y que debe amar de manera que ninguna molestia le resulte demasiada dura de soportar y que nada lo desanime. O sea, tenía que tener un amor tan grande como el amor de nuestro Señor Jesucristo, que con amor tan eterno el Señor nos amó siendo lo que somos, como hemos cantado recién. Siendo lo que somos, un vil pecador, el Señor nos amó porque la esencia de nuestro Dios es amor. Entonces, si nosotros tenemos esa esencia del amor de nuestro Dios, vamos entonces, por más duro que tengamos que soportar situaciones, vamos a poder seguir amándonos. Aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos ignoran, aquellos que no nos tienen en cuenta, aquellos que nos desmerecen, que nos desprecian, vamos a poder seguir amándolos, como nuestro Señor hizo con nosotros en la cruz del Calvario y como sigue haciendo con nosotros en el diario vivir. Entonces, para entrar al ministerio, cualquiera sea, se debe tener el amor de Cristo en el corazón. Y no solo el de pastor, el ministerio del pastor, porque realmente siempre nosotros analizamos y decimos el ministerio del pastor tiene que ser un ministerio lleno de amor, porque Jesucristo es el buen pastor y Él nos amó, el buen pastor nos amó, y pensamos que el pastor es el único que tiene que tener esa esencia de amor. Todos tenemos que tener la esencia del amor, porque nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de nuestro Dios, y nuestro Dios es amor. Entonces, sea el ministerio que cumplamos, o seamos personas simples que venimos acá a la iglesia o que vivimos en la tierra con un propósito casi invisible, casi no muy notorio, pero que debe fluir la esencia del amor. ¿Cuántas personas han sido ministradas por el amor de una persona que supo darle una palabra de consuelo, una palabra de amor en un momento de dificultad extrema, en un momento de luto, de tristeza, de tantas situaciones que se pasan en la vida, y han sido ministrados por la palabra de aquel que tiene ese don de poder consolar a alguien que está en tristeza, que no todos lo tienen, pero bueno, el Señor a algunos se los otorga. Entonces, todos tenemos que tener la esencia del amor, que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. También Pablo le recuerda el dominio propio o la autodisciplina. La palabra griega es sofronismos, es una palabra también de las tantas intraducibles, que alguien la definió como la sensatez de la santidad. La sensatez de la santidad. Falconer, un pensador, la define como el dominio propio frente al pánico o frente a la pasión. Dominio propio. Esa es la autodisciplina, ese es el dominio propio. Difícil. Porque ¿quién no ha estado ante una situación difícil, de pánico, donde se tenía que autodisciplinarse? Se tenía que decir, no tengo a nadie, nadie me puede ayudar en esta situación, estoy en pánico, tengo que tener una autodisciplina, un dominio propio para poder manejar esa situación. Y también cuando estamos frente a una pasión, que la pasión como tal es muchas veces desenfrenada y que tenemos que saber nosotros manejarla. Entonces el Espíritu Santo nos puede dar ese dominio propio.
Solamente el Espíritu Santo. Por eso vemos que en el mundo no existe dominio propio, no existe autodisciplina. Se viven vidas sin dominio propio, desenfrenadas totalmente, porque no está el obrar del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, y que no nos debemos comparar nosotros con los del mundo, con los mundanos, con los impíos, con los no creyentes, porque ellos no tienen la presencia esa que nos ayuda en todo momento, en toda situación, pero que siempre tenemos que dejarle actuar en nuestras vidas, porque si nosotros no lo dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, entonces van a llegar esos momentos difíciles y no vamos a poder actuar cristianamente. Vamos a estar actuando de la misma manera mundana que cualquier impío que no tiene la presencia del Santo Espíritu de Dios. Entonces ninguna persona puede dirigir a otros si no se ha dominado a sí mismo. Primero tenemos que aprender a dominarnos, autodominio, nosotros, para recién poder imponer dominio, podemos decir congregacional, podemos decir dominio en el hogar, familiar, dominio laboral, empresarial, en donde sea. En el área que estemos como autoridad, nadie puede ejercer dominio sobre otros si primero no sabe autodominarse. Sofronismos, entonces, es el dominio propio que Dios da a una persona para que pueda dirigir a otros, porque esta persona previamente aprendió a ser sierva de Jesucristo. Si no aprendemos el misterio o el secreto de ser siervos de Jesucristo, no vamos a poder, ni siquiera intentemos actuar con el prójimo. Luego sigue el versículo 8, vamos a leerlo, dice así: